Hola a todos, buenos días. ¿Ustedes me avisan para empezar? Listo. Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar las clases de hoy día. Después de tiempo que nos reencontramos otra vez. Vamos a tomar dos temas hoy día. Uno es de la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Sobre todo vamos a enfocarnos en lo que es la fibrosis pulmonar idiopática. El siguiente tema es sobre síndrome de apnea del sueño. Y hay un tema más que había sobre tromboembolismo pulmonar, pero vi por conveniente ponerlo junto con la clase de vasculitis porque para englobarlo un poco mejor. Y también esta clase de fibrosis pulmonar idiopática vamos a hacer más incidencias sobre ese tema y las enfermedades relacionadas al colágeno lo tocamos en la próxima clase, que son enfermedades relacionadas a vasculitis y enfermedades pulmonares, manifestaciones pulmonares asociadas a colágenopatía. Entonces empezaremos con lo que es la fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial y sobre todo fibrosis pulmonar idiopática. Deben haber visto ustedes ya algún caso en la práctica clínica, supongo, ¿no? Deben acordarse que las enfermedades pulmonares intersticiales son todo un grupo, un gran grupo de enfermedades, diferentes enfermedades, ¿no? Que son muy variables, tanto en su comportamiento clínico como en sus características, tanto en la función pulmonar, las manifestaciones que tienen en el organismo y sus manifestaciones radiológicas van a tener unas muy sutiles diferencias, pero en el contexto general van a ser semejantes. Si bien es cierto, ¿no? Se consideran poco frecuentes, ¿no? En nuestra práctica diaria, actualmente ya se reporta más o menos hasta un 15% de casos dentro de la consulta neumológica. Dentro de este grupo de las enfermedades pulmonares intersticiales, como les decía, no podemos agruparlas en las de causa conocida o asociadas a alguna patología como enfermedades de tejido conectivo, enfermedades ocupacionales o efectos secundarios a fármacos. El segundo grupo vendría a ser de las neumonías intersticiales idiopáticas, el tercero de las granulomatosis, como la sarcoidosis, la neumonitis por hipersensibilidad y secundaria infecciones. Y el tercer grupo de otras formas más extrañas, como la linfangioliomatosis o la leucocitosis X. El grupo que nos interesa, como les digo, sobre todo que para recordar más, es de las neumonías intersticiales idiopáticas. Y dentro de este se va a subdividir en mayores, inclasificables y raras. Dentro de las mayores vamos a tener la fibrosis que manifiestan por fibrosis crónica, por tabaquismo y las agudas y subagudas. Y dentro de la fibrosis crónica, si seguimos la hilación del cuadro, vamos a tener la fibrosis pulmonar idiopática. Es otra forma de clasificarlas, son las de otra forma, son las que ven aquí en el cuadro, ¿no? Son las de causa conocida, asociadas a tejido conectivo, por fármacos, secundarias a radioterapia, hipersensibilidad. Las neumonías intersticiales idiopáticas, clasificadas en comunes, y dentro de ellas la que mencionábamos, la FPI, la fibrosis pulmonar idiopática, las raras y otras ocasionadas por otras enfermedades un poco menos comunes, como proteínas alveolar, microlitiasis, miomatosis, etc. Y como ustedes pueden ver, por qué vamos a dar más importancia a la FPI, a la fibrosis pulmonar idiopática? Porque es la más frecuente, la que tiene más incidencia. Se reportan que casi prácticamente más del 50% de los casos de las enfermedades pulmonares intersticiales, de las, entre comillas, fibrosis pulmonares que nosotros vamos a ver en la práctica clínica, van a ser secundarias o por una fibrosis pulmonar idiopática.
En el segundo caso, llegando casi al 35%, un poco más del 35%, van a ser las neumonías intersticiales no inespecíficas, no específicas, perdón. Y luego en menor rango ya las neumonías intersticiales descamativas, las bronquiolitis respiratorias, entre otras. ¿Qué cosa es FPI? Son las siglas de fibrosis pulmonar idiopática, un fenómeno de cicatrización que afecta a los pulmones y es de causa desconocida. Es una enfermedad que se considera progresiva, paulatinamente debilitante y que va a llevar a desencadenar en la muerte del paciente. Se va a caracterizar clínicamente sobre todo por el empeoramiento progresivo de la disnea, esa dificultad respiratoria que va a empezar, que va a ser por lo general el primer síntoma del paciente. Una pequeña disnea que va incrementándose progresivamente en el tiempo, por la pérdida progresiva de la función pulmonar. Es mucho más frecuente en adultos mayores y sobre todo en hombres, mucho más en hombres que en mujeres. La incidencia va de 8.8 hasta 17.4 por 100.000 pacientes al año y una prevalencia de hasta 63 por 100.000 personas al año. Se considera que la mediana del tiempo de sobrevida a partir del diagnóstico va a ser entre 2 a 3 años. Es por eso también que es muy importante reconocerla a tiempo para poderle darle el mejor tratamiento, para poder prolongar un poco la sobrevida del paciente. ¿Cuál es la fisiopatología de la fibrosis pulmonar idiopática? Se va a producir, sobre todo, o todo va a empezar por la lesión del epitelio alveolar. Esta lesión que se va a producir en el epitelio alveolar va a desencadenar una alteración de todo el proceso reparativo, del proceso regenerativo del epitelio. Va a incluir un aumento de la apoptosis del epitelio, va a incluir la síntesis y secreción de los mediadores, y este descontrol entre la síntesis y secreción de estos mediadores va a amplificar todo el daño epitelial. Entonces empieza un círculo vicioso. Van a estos mediadores, estos reactantes de fase aguda, estas interleuquinas, todos estos mediadores van a destruir o van a producir una destrucción, un daño en la membrana basal y van a activar la proliferación de los fibroblastos que se encuentran ahí. Estos fibroblastos van a terminar degenerando, diferenciándose en miofibroblastos, que ya ven, y ya estos miofibroblastos, ¿no? Van a ser la parte, digamos, cuando nosotros encontramos ya estos miofibroblastos, vamos a encontrarnos ya en la fase fibrótica. Ya no podemos dar una marcha atrás en este fenómeno. Y aparte de esta proliferación de los fibroblastos que se diferencian a miofibroblastos, va a haber un depósito excesivo de colágeno en la membrana basal. Todo esto va a engrosar el intersticio y va a impedir un adecuado intercambio gaseoso en la membrana alveolo-capilar. Los mediadores más relevantes para toda esta fisiopatología de la fibrosis van a ser tres. El factor de crecimiento derivado de plaquetas, que es el PDGFR, el factor de crecimiento fibroblástico, el FGFR, y el factor de crecimiento vascular endotelia. Van a estar interleuquinas también implicadas, como la interleuquina 4, 5, 10 y 13, y los free radicals, son radicales libres de oxígeno y nitrógeno, y otras moléculas más de quimiotaxis y reclutamiento celular. Entonces, como les decía, todo empieza en la lesión epitelial alveolar, que va a desencadenar un proceso desmedido de incremento de todos los mediadores inflamatorios, con proteasas, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, etcétera, que van a producir que aumente una proliferación de fibroblastos y van a terminar estos diferenciándose en miofibroblastos y va a aumentar el depósito de colágeno también en el intersticio. Al haber este desbalance de los mediadores inflamatorios, esto va a convertirse en un círculo vicioso, va a incrementarse el depósito de colágeno, va a aumentar mucho más los miofibroblastos y estos van a engrosar la membrana basal y van a impedir un adecuado intercambio gaseoso. Es por eso que paulatinamente el paciente va a ir incrementando la disnea. Si bien es cierto, el nombre es de fibrosis pulmonar idiopática, cuya etiología no es conocida exactamente, pero sí hay evidencia de diferentes factores que van a poder desencadenarlo, de diferentes factores que van a hacer que la enfermedad sea más probable en este grupo de personas. ¿Quiénes son los factores de riesgo relacionados ¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados sobre todo con el paciente? Uno es la edad avanzada. Mientras mayor
del paciente hay más incidencia de esta enfermedad. Como les decía, es muy predominante en el género masculino, está asociada a tabaquismo, al hábito tabáquico, desencadenado por ciertas enfermedades virales. La enfermedad de reflujo gastroesofágico es muy frecuente observar que pacientes que tienen el reflujo gastroesofágico muy marcado van a terminar desencadenando una fibrosis pulmonar idiopática y, bueno, ciertos polimorfismos genéticos. Muy aparte de esos factores relacionados con el paciente, hay factores de riesgo ambientales. Uno es la crianza de aves y ganado, otro es la exposición a polvos orgánicos de origen vegetal o animal, otro es la exposición a polvos inorgánicos como de metales, el corte pulido de piedra y también se ha visto alguna relación de trabajadores en peluquerías, sobre todo tal vez en relación a la exposición a estos decolorantes o tintes, etcétera, que con lo que trabajan a veces sin tener protección las personas. Entonces, ese también se considera un factor de riesgo para el desarrollo de fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cuáles son los síntomas de la fibrosis pulmonar idiopática? Como les decía, lo más común y lo más característico es la disnea, la dificultad respiratoria que se va incrementando paulatinamente y esta se asocia sobre todo a tos seca. O sea, los dos síntomas más comunes son disnea de esfuerzo y tos seca. A menudo, al inicio de la enfermedad, esto va a confundir con alguna cardiopatía descompensada, con enfisema, con bronquitis, con asma o con la misma EPOC. Ayuda, por lo general, ayuda a pequeña diferencia, ¿no? Muchas veces los pacientes con EPOC van a tener una tos productiva, en cambio, los pacientes que tienen una fibrosis pulmonar idiopática, sobre todo la tos es seca, como pueden ver ahí. Al examen físico, más del 80% de los pacientes van a presentar crepitantes vivasales, crepitantes secos tipo velcro que se denominan, que incluso pueden ayudar a un diagnóstico temprano. Muchas veces se ha visto que incluso la auscultación de estos crepitantes va a anteceder a las manifestaciones tomográficas. Me explico, si por ejemplo nosotros en un paciente que tiene tos seca y empieza a tener dificultad respiratoria, y nosotros auscultamos estos crepitantes, le tomamos una tomografía y la tomografía no encuentra lesión, pero nosotros tenemos que darle más valor a nuestra auscultación clínica. El hecho de encontrar los crepitantes, como pueden ver ahí muchas veces, nos va a ayudar al diagnóstico temprano, incluso antes de que aparezca alguna manifestación tomográfica. Entre el 25 al 50% de los pacientes se va a observar alteraciones en los dedos, sobre todo dedos de palillos de tambor o uñas en vidrios de reloj, que se produce, ustedes recordarán, por la hipoxemia crónica. Y buenos síntomas extrapulmonares en sí son raros hasta ya cuando hay una enfermedad avanzada y la hipoxemia y la hipoxia tisular pues va a empezar a desencadenar otras manifestaciones sistémicas. Estas son las uñas en vidrio de reloj, ¿no? Cuando había una convexidad muy marcada de las uñas en relación con el pliegue ungual, muy característico de los pacientes que ya presentan una hipoxemia crónica. Un soporte que nos va a ayudar para el diagnóstico de estos pacientes va a ser las pruebas de función pulmonar. Una de ellas, la más conocida, es la espirometría, donde va a dar un patrón sugerente de restricción pulmonar. ¿A qué llamamos un patrón sugerente de restricción pulmonar? Cuando la capacidad vital forzada de CDK se encuentra en valores menores de 80%. Si la capacidad vital forzada está en menores de 80%, entonces nosotros decimos que es un patrón sugerente de restricción pulmonar y asociada a la clínica de estas pacientes, ¿no? Nos puede estar dando la sospecha de que sí, pues, estamos frente a un paciente con una enfermedad pulmonar intersticial. Otras pruebas de función pulmonar son la del SO o el test de difusión de CO de monóxido de carbono, ¿no? Donde podemos encontrar una disminución de la difusión en valores menores del 80% o por debajo del límite inferior normal. Y la pletismografía, que nos va a confirmar si el paciente o no tiene un patrón restrictivo con valores también menores del 80% de la capacidad pulmonar total. Entonces, enfocándonos en nuestra FPI, que como les mencionaba es prácticamente más del 50% de los casos de enfermedad pulmonar intersticial. ¿Cuál va a ser nuestro algoritmo diagnóstico? Nosotros sospechamos que tiene un paciente de FPI,
Nosotros tenemos la sospecha en un paciente que empieza a tener tos seca y disnea que se va incrementando progresivamente y encontramos crepitantes en bases en nuestra ocultación con tal vez o no presencia de uña y reloj, tenemos que sospechar. ¿Tenemos una causa identificable? Si es que tenemos una causa de esa fibrosis, por ejemplo, el paciente tiene de fondo que tiene una artritis reumatoide, que puede ser una causa de una enfermedad pulmonar intersticial, o tenemos, por ejemplo, un paciente que ha recibido radioterapia por un cáncer de mama, por ejemplo, y luego de esa radioterapia empieza a aparecer lesiones intersticiales. Esa es una causa de la enfermedad intersticial. O tenemos un paciente que, por ejemplo, trabaja en minas hace muchos años sin protección y tenemos un patrón intersticial en la radiografía o tomografía. Tenemos una causa identificable de esa enfermedad intersticial. Si tenemos una causa de esa enfermedad intersticial, no podemos catalogarlo como FPI. Pero si no encontramos ninguna causa asociada, ninguna asociación probable de la enfermedad, entonces tenemos que hacer el siguiente paso. Y allí viene a tomar relevancia la tomografía, sobre todo la tomografía axial de alta resolución. La tomografía computada de alta resolución es el gold estándar, patrón diagnóstico de la fibrosis pulmonar, para fibrosis pulmonar idiopática. Y este patrón que nos da la tomografía computada de alta resolución nos va a dar un patrón que se llama el NIU. Este patrón de neumonía intersticial usual, que ahora les voy a mencionar cuál es. Si en la tomografía tenemos este patrón de NIU, de neumonía intersticial usual, entonces nosotros podemos diagnosticar fibrosis pulmonar idiopática. Simplemente con eso. Por eso es muy relevante el uso de la tomografía computada. Si nosotros tomamos la tomografía y no tenemos un patrón de NIU, tenemos que buscar tal vez otra causa. Si en la tomografía no es un patrón consistente con NIU, no es muy característico o es probable o indeterminado, entonces este paciente lo tenemos que llevar a una biopsia pulmonar, quirúrgica o en algunos casos broncoscópica. Si en la biopsia pulmonar nos trae que es un patrón de NIU o probable NIU o patrón indeterminado, tenemos que ir a un análisis multidisciplinario. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los pacientes con una fibrosis pulmonar deberían pasar no solamente por una evaluación neumológica, sino es necesario de un manejo multidisciplinario. Con los hallazgos del patólogo, el patólogo debería intervenir en eso, y también se sugiere que intervenga un reumatólogo, porque hay mucha prevalencia de enfermedad intersticial asociada a enfermedades reumatológicas, como lo vamos a ver en la clase de la próxima semana. Entonces, muy importante que no solamente el neumólogo intervenga en el diagnóstico de la FPI. Debe ser un equipo multidisciplinario, por lo menos incorporando al reumatólogo y, si es posible, al patólogo que nos va a dar el diagnóstico histológico. Histopatológico si es que se hace una biopsia pulmonar. Y con este análisis multidisciplinario se va a determinar si el paciente tiene una fibrosis pulmonar idiopática o no la tiene. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos una radiografía pulmonar, nosotros debemos intentar reconocer lo antes posible un paciente con una fibrosis pulmonar idiopática. Prácticamente esta radiografía es normal, la que pueden ver ahí. Pero si seguimos la evolución de la enfermedad, por ejemplo, y en esta segunda radiografía, si comparamos con la primera, hay un incremento de la trama intersticial. Hay muchas más radiopacidades lineales. Ustedes agudizan bien la vista en comparación con la primera, ¿no? Está mucho más blanca, entre comillas, la radiografía. Hay mucha mayor radiopacidad en ambos campos pulmonares, de un patrón lineal, incluso reticular en algunos lados. Si nosotros podemos identificar en esta radiografía ya que está alterada, hemos hecho bastante. Porque no podemos esperar a llegar a esto, donde ya es evidente el daño intersticial radiológico con un patrón reticular bilateral, ¿no? Que ya es evidentemente es una enfermedad pulmonar intersticial, ni tampoco vamos a esperar a llegar a esto, donde ya podemos ver hasta pandalización y cualquiera puede diagnosticar. La idea no es esperar a esta última radiografía, donde ya todos podemos dar el diagnóstico.
Si no, la idea es identificarlo al inicio. La idea es identificar al inicio para poder intervenir y poderle dar una mayor calidad de vida al paciente. ¿Qué cosa es la panalización que les mencionaba en la radiografía? La panalización va a hacer este engrosamiento en interlobulillar, ¿no? Que nos va a producir esta especie de empedrado o formas de panales a nivel subpleural, donde ustedes pueden ver las flechas en la imagen, ¿no? Si agudizamos la vista, podemos ver diferentes pequeñas formas geométricas, ¿sí? Que nos van a simular un panal de abejas con una disposición basal y otra por encima, y pueden ir formándose por encima como diferentes capas. Esto se produce por el engrosamiento interlobulillar. Los lobulillos secundarios van a tener esta forma, de estos panelitos. En una tomografía normal, cuando el intersticio está normal, no vamos a ver este engrosamiento interlobulillar, no lo vamos a ver. Pero como recuerdan de la fisiopatología de esta enfermedad, el intersticio se va a ir engrosando. Va a haber acúmulos de miofibroblastos, va a haber acúmulo de colágeno, entonces todo ese intersticio se va a ir engrosando y vamos a poder ver los panales bien formados. Cuando nosotros ya vemos panalización, es un signo en sí de fibrosis pulmonar ya irreversible. Y aquí lo vamos a ver mucho más marcado, ¿no? Donde esa panalización, como le decía, ya está una capa prácticamente sobre otra. Como pueden ver al inicio, la primera imagen que les mostré empieza muy basal, subpleural prácticamente, ¿no? Una pequeña capa. Y luego eso cuando va avanzando ya va comprometiendo pues prácticamente todo el parénquima pulmonar. Y si agudizamos la vista, no son solamente estos panales, sino también va a haber bronquiectasias. Van a aparecer bronquiectasias, dilataciones bronquiales anormales. Pero estas dilataciones, ¿por qué aparecen en sí? No es por enfermedad bronquial, sino que debido a la panalización, a la fibrosis que existe, ¿no? Va a haber tracción del parénquima pulmonar. Entonces van a el parénquima pulmonar por los tractos fibrosos, por el engrosamiento intersticial, todo esto, va a haber una tracción de los bronquios. Y esta tracción de los bronquios va a producir que estos se dilaten. Entonces van a producirse bronquiectasias por tracción o bronquiolectasias o bronquiolectasias, van a llamar. Cuando aparecen estas bronquiectasias de tracción ya en estadios más avanzados de la fibrosis, entonces el paciente, como al inicio, ya no va a presentar tos seca, sino va a empezar a presentar tos productiva muchas veces. Entonces, en esta parte es donde puede engañarnos, ¿no? O le mencionaba que podía de repente confundir el diagnóstico con una EPOC o con una bronquitis, ¿no? Crónica, etc. Es sobre todo cuando ya aparece eso. Por lo general, cuando el paciente tiene solamente afectación intersticial, el paciente va a tener tos seca. La manifestación principal va a ser tos seca y la disnea, lógicamente. Pero ya cuando nuestro paciente con fibrosis pulmonar empieza a tener tos productiva, muy probablemente es porque ya tenemos la aparición de estas bronquiectasias de tracción. Ahora, recuerdan tomográficamente que les mencionaba que hay un patrón de neumonía intersticial usual, ¿cierto? Este patrón de neumonía intersticial usual, que es de la UIP, ¿en qué va a consistir? Lo que estábamos viendo. Esta patrón de UIP va a ser sobre todo afectación subpleural y basal predominante, como en la primera tomografía, ¿no? Esta panalización con o sin bronquiectasias de tracción. O sea, cuando el patrón UIP característico, el patrón tomográfico de una fibrosis pulmonar idiopática es cuando nosotros vemos panalización con o sin bronquiectasias de tracción.
Si en el contexto clínico del paciente tomamos una tomografía, vemos panalización con bronquiectasis de tracción, con o sin bronquiectasis de tracción, ya. Este paciente tiene un patrón tomográfico de neumonía intersticial usual y entonces lo podemos catalogarlo como una fibrosis pulmonar idiopática. Si no tenemos ningún antecedente de alguna enfermedad reumatológica o de algún factor que nos dé el diagnóstico de una fibrosis secundaria por otra causa. Como mencionaba, hay también patrones probables e indeterminados, y esto es cuando no solamente tiene esta panalización, sino también puede tener reticulaciones, o cuando tiene vidrio delustrado, o cuando no es basal, por ejemplo, como dice ahí, ¿no? Sino hay patrones que a veces empiezan a nivel de lóbulos superiores. Si nosotros vemos reticulaciones subpleurales, pero que empiezan en lóbulos superiores, eso no es un patrón de neumonía intersticial usual. Eso puede ser un probable patrón secundario a una enfermedad reumatológica, por ejemplo, y tendríamos que descartar. Entonces, el patrón más específico tomográfico es el subpleural. Vuelven el que ven ahí, subpleural, que empieza sobre todo en bases y que puede producir o no bronquiectasias de tracción. Subpleural en bases y que produce panalización subpleural, predominio basal y bronquiectasias de tracción. Y nosotros eso podemos identificarlo, como ven, por ejemplo, en esta imagen, en un paciente con el contexto de clínico de una fibrosis pulmonar idiopática. Tenemos esto tomográfico, nosotros podemos decir, este paciente es una fibrosis pulmonar idiopática. Como le mencionaba en el algoritmo, si nosotros no podemos diagnosticar o no estamos seguros de diagnosticar la fibrosis por la tomografía, ¿por qué? Porque no nos da este patrón tan característico, sino que tenemos alguna duda, o tenemos este paciente que puede ser, o puede que no tenga una artritis reumatoide, no estamos muy seguros del diagnóstico, entonces nos va a dar otros patrones, podemos llegar al diagnóstico histológico. Cuando se hace una biopsia pulmonar vía toracotomía o a veces también vía broncoscópica, vamos a tener patrones histológicos muy similares a los tomográficos, de neumonía intersticial usual, de una neumonía intersticial probable, indeterminada, u otro diagnóstico. Entonces, como ustedes pueden ver en ese cuadro, ¿no? Si concuerda nuestro patrón tomográfico con el histológico, pues prácticamente no tenemos ningún problema en diagnosticarlo. El problema va cuando tenemos tomografías que son probables o indeterminadas, con patrones histológicos también probables e indeterminados, entonces no podemos definir bien el diagnóstico, y por eso es que al final de cuentas lo ideal es que estos pacientes vayan a un manejo multidisciplinar. Entonces, de todo lo que hemos hablado hasta ahorita, lo que podemos sacar en conclusión es que toda FPI, toda fibrosis pulmonar idiopática, tiene un patrón de neumonía intersticial usual, sea tomográfico o patológico. Pero no todas las neumonías intersticiales son por fibrosis pulmonar idiopática. Puede haber un patrón NIU de neumonía intersticial, pero el paciente puede tener una enfermedad secundaria a lupus, o puede tener una enfermedad secundaria a quimioterapia, etc. Entonces, recuerden eso, toda fibrosis pulmonar idiopática va a tener un patrón de neumonía intersticial usual, tomográfico o patológico. Pero no todas las neumonías intersticiales usuales son secundarias a fibrosis pulmonar idiopática. Ya hemos hecho nuestro examen físico, y hemos hecho nuestras pruebas de función pulmonar, hemos hecho nuestra tomografía. ¿Qué más tenemos que acompañar? Siempre, siempre, siempre tenemos que tomar exámenes de bioquímica, exámenes de sangre. Necesitamos biomarcadores para poder descartar enfermedad sistémica asociada. Entre ellos, siempre recuerden que dentro de la evaluación de nuestro paciente con fibrosis pulmonar idiopática y queremos descartar otra causa, tenemos que tomar factor reumatoide y anticuerpos antinucleares. Otros más, como el perfil ENA y anticuerpos antipéptidos citrulinados en la anti-CCP, según el caso y también la disponibilidad de laboratorio. Y como les mencionaba, siempre es ideal consultar con un inmunólogo o con un reumatólogo.
que lo ideal viene a ser un trabajo multidisciplinario, sobre todo con el reumatólogo y si es probable, y si es posible, trabajar con el reumatólogo y con el anatomopatólogo de la mano. Ahora, ¿cuál va a ser el curso clínico de nuestra fibrosis pulmonar? Hay diferentes fenotipos de fibrosis pulmonar. Hay fenotipos que son de curso lentamente progresivo, que van a ir fuera de ese rango de edad de 2 o 3 años, sino que pueden tener una sobrevida de incluso 10 años más. Hay fenotipos exacerbadores, que van a tener exacerbaciones o agudizaciones de los cuadros. Y hay fenotipos de rápidamente progresivo. Vamos a explicarlo con... eh, si nosotros tenemos un paciente con una fibrosis pulmonar idiopática, lentamente en el transcurso del tiempo va a ir declinando, va a ir disminuyendo su función respiratoria. Conforme va disminuyendo la función respiratoria, también la sobrevida va a ir disminuyendo. Entonces va a haber un primer momento donde empieza el cuadro, va a haber lesiones pulmonares, ¿no? A nivel micro, donde prácticamente no van a ser sintomáticas, hasta que empiece el punto de corte del inicio de los síntomas. Cuando empieza el inicio de los síntomas, ¿no? E incluso el periodo asintomático puede ser entre meses y años. Cuando empieza el inicio de los síntomas, cuando inician los síntomas, ahí podemos determinar a qué fenotipo nos estamos enfrentando. Si es un fenotipo de curso rápidamente progresivo, probablemente el paciente, como les decía, a pesar de cualquier tratamiento que le demos, el tiempo de sobrevida solamente es 2 o máximo 3 años. Si el paciente presenta un curso lentamente progresivo desde el inicio de los síntomas, puede tener una sobrevida de hasta 10 años. El problema viene con el paciente exacerbador, el paciente que tiene exacerbaciones. ¿Qué va a pasar? Si nosotros recordamos nuestras clases de asma, de POC tal vez, ustedes recuerdan que el asma y el EPOC tiene exacerbaciones, tiene agudizaciones. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros tenemos estos pacientes con asma, EPOC que tienen agudizaciones, exacerbaciones? Cada vez se va a ver afectada un poco más su función pulmonar si estas son muy frecuentes, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes con fibrosis pulmonar idiopática? Cuando tienen esas exacerbaciones, estos cuadros de exacerbación que son, ¿a qué se llama exacerbación de la fibrosis pulmonar idiopática? Son cuadros de agudización, son cuadros de incremento súbito de disnea, de incremento súbito de tos, de gran dificultad respiratoria, que incluso tal vez requieren hospitalización y que van a estar asociadas o no a incremento de lesiones radiológicas o tomográficas. Tenemos este paciente en un cuadro de exacerbación aguda, ¿no? Rápidamente va a declinar la función pulmonar y rápidamente va a disminuir su sobrevida. Entonces, si ustedes siguen la primera línea que está más arriba, ¿no? El paciente va a seguir un curso y cada vez que tiene una exacerbación, va a disminuir, va a ser como una brecha grande que va a disminuir la sobrevida en el paciente. Y mientras más exacerbaciones tenga, ¿no? Va a tener menor tiempo de sobrevida. Se dieron cuenta que estos pacientes exacerbadores son los pacientes que más rápidamente iban a declinar su función pulmonar, muy aparte de los de curso rápidamente progresivo. Y entonces empezaron a buscar tratamientos en base a eso, a qué tratamiento puede ser el más efectivo para disminuir las exacerbaciones, ya que lamentablemente, como ustedes sabrán, la fibrosis pulmonar idiopática a la actualidad no tiene una cura, ¿no? Pero entonces, vamos, busquemos un tratamiento que disminuya esas exacerbaciones. Entonces, estas exacerbaciones, como les mencionaba, ocurren alrededormente entre el 5 al 10% de los pacientes con diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática al año. Y estas exacerbaciones se asocian con una importante morbilidad y mortalidad. La mortalidad hospitalaria después de una exacerbación se ha estimado en más del 50%. Y la mediana de la supervivencia después de una exacerbación, ¿no? Es solamente, puede ser incluso de 2 meses. Uh, ¿Me están escuchando bien? Ok,
Listo. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Hay una gran, es muy importante detectar, es muy importante tratar las exacerbaciones. ¿Por qué? Cada vez que hospitalizamos a un paciente con una exacerbación, prácticamente la mitad va a fallecer. Y después de una exacerbación, la supervivencia puede ser incluso de un poco más de 2 meses, ¿no? Entonces es muy catastrófico ver estas exacerbaciones. Actualmente las guías de tratamiento para la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Las guías actuales que tenemos, solamente van en recomendación de dos terapias, tanto el nintedanib o la pirfenidona. Anterior a la aparición de estos medicamentos antifibróticos se probó con muchos corticoides en altas dosis, corticoides asociados con aciatropina y acetilcisteína. Incluso se hizo un estudio de corticoides más acetilcisteína, ¿no? Que tuvieron que suspenderlo porque había más mortalidad con el tratamiento que sin el tratamiento, ¿no? Imagínense. Y probaron diferentes cosas, y probaron como anticoagulantes, probaron terapia inmunomoduladora, probaron interferón, probaron acetilcisteína, ¿no? Y lamentablemente ninguno hubo evidencia científica como para poder recomendar su uso. Entonces, desde hace ya algunos años, bueno, desde la guía del 2017, ¿no? Desde el 2017 se recomienda que se use pirfenidona o nintedanib como antifibróticos. El mecanismo de acción del nintedanib es el inhibidor de la enzima tirosinquinasa y la pirfenidona es un antibiótico, antiinflamatorio, antioxidante. En sí no se sabe muy bien cuál es su mecanismo de acción. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos medicamentos? Uno es que, por ejemplo, la pirfenidona, en cuestión de costos, el nintedanib es mucho más caro que la pirfenidona. La pirfenidona se toma hasta 3 tabletas 3 veces al día. El nintedanib es una tableta 2 veces al día. Efectos adversos, sobre todo asociados a la pirfenidona, van a ser las náuseas y vómitos, fotosensibilidad. El efecto adverso más común con el nintedanib son las diarreas. En cuestión de costes, como le digo, es mucho más caro el nintedanib, ¿no? Que la pirfenidona. Estamos hablando de 5 veces más incluso el costo. Y estamos hablando de más o menos el costo mensual acá en el Perú del nintedanib sobrepasa los 13.000 soles mensuales. De la pirfenidona es aproximadamente 3.000 soles mensuales, tal vez un poco menos. Son medicamentos bastante caros. Que sin embargo hay recomendación con evidencia científica de que disminuyen las exacerbaciones, puede disminuir el, puede disminuir la baja en la función pulmonar, pero lamentablemente ninguno de los dos incide sobre la mortalidad. Ninguno de los dos va a variar nuestro objetivo principal, ¿no? Que es la mortalidad del paciente. Esa es la parte mala de todo esto. Que si bien es cierto, puede disminuir las exacerbaciones, estamos hablando que son las que más van a declinar la función pulmonar y la sobrevida. Si van a disminuir la curva descendente en la función pulmonar, pues lamentablemente ninguno de los dos tiene un beneficio claro sobre lo que es eh, mejoría al punto final que es la mortalidad. ¿Hay tratamiento no farmacológico? Sí. Primero, como les decía, es la supresión del tabaquismo. ¿Por qué? Porque el paciente, pues como le mencionaba, es un factor de riesgo conocido, ¿no? Mientras el paciente esté expuesto al tabaco, más riesgo tiene de hacer una FPI o que ésta sea grave. Entonces, debemos suprimirlo totalmente. El oxígeno suplementario, lógicamente, está indicado a todo paciente que empieza a tener insuficiencia respiratoria. Se considera como punto de corte, ¿no? Si el paciente tiene una presión arterial de oxígeno menor de 60, debería ya brindársele oxígeno suplementario. Rehabilitación pulmonar, es muy importante la rehabilitación pulmonar desde estadios tempranos. Tiene que el paciente ir ganando una adecuada
fuerza de la musculatura respiratoria y musculatura abdominal para que cada vez la disnea y la disminución de la capacidad pulmonar sea más llevadera. Entonces, desde estadios tempranos debe incidirse en lo que es la rehabilitación pulmonar, ejercicios respiratorios. Y también asociado a esto la nutrición. Es muy importante mantener una nutrición adecuada con un adecuado aporte calórico proteico. Asociado a rehabilitación pulmonar es bastante la ventaja que va a tener el hacerla tempranamente. Y por último, el trasplante pulmonar, que vendría a ser el tratamiento, digamos, más efectivo para estos casos. Prácticamente para terminar el algoritmo terapéutico de la FPI, ¿no? Nosotros vamos a ver. Si tenemos una enfermedad leve a moderada, aquí vamos a catalogar como una enfermedad leve moderada cuando tenemos en nuestra espirometría la capacidad vital forzada mayor de 50% o la difusión mayor del 30%. Entonces, frente a una enfermedad leve o moderada, nosotros vamos a elegir qué tratamiento le damos. Como les mencionaba, está aprobado pirfenidona, está aprobado nintedanib o el paciente podría entrar a algún ensayo clínico. Ahora, nosotros empezamos a dar el tratamiento y tenemos que valorar el paciente, tenemos que ver cómo va yendo con nuestro tratamiento instaurado. Hacemos una evaluación a los 6 primeros meses y si tenemos que la capacidad vital forzada ha disminuido menos del 10% y el DLCO menos del 15%, pues ahí se considera que hay una respuesta adecuada al tratamiento, entonces lo podemos continuar. Pero si con este tratamiento vemos que nuestra capacidad vital forzada disminuye más del 10% y o el DELCO disminuye más del 15%, o tenemos que hay evidentemente un deterioro clínico con mayor disnea, mayor tos, aparición de tos productiva, baja de peso marcada, etcétera, o mayor deterioro radiológico, una tomografía con mayor banalización, aparición de más bronquiectasias de tracción, etcétera. Entonces, tenemos que empezar a evaluar. Este paciente nos va a convenir continuar el tratamiento o vamos a darle una combinación de terapia. Podemos de repente, e incluso ya hay artículos y hay investigaciones que están empezando a evaluar la combinación de pirfenidona con nintedanib o ponemos al paciente a un ensayo clínico o ya debemos que remitir al paciente a una unidad de trasplante pulmonar para que empiece a hacer la valoración de este, ¿no? Y tenemos que chequearlo y tenemos que evaluar al paciente más seguido. Si en 3 meses lo volvemos a reevaluar y tiene empeoramiento, pues el paciente no le queda otra que ir al protocolo de trasplante pulmonar. Ahora, como ustedes pueden ver, todo esto se hace en enfermedad leve a moderada. Pero si de comienzo nosotros tenemos un paciente con enfermedad grave, su capacidad vital forzada menos del 50%, y o el DELCO está menos del 30%, entonces el paciente debería ir a trasplante pulmonar. Debería entrar ya a un protocolo de trasplante pulmonar o considerar que ingrese a ensayos clínicos o ya simplemente, bueno, considerar que darle solamente cuidados paliativos. Ahora, esa es la parte del tratamiento en la enfermedad crónica. ¿Cómo es que nosotros vamos a tratar las exacerbaciones? Usualmente se recomienda una dosis muy alta de corticoides. Las guías recomiendan 1 gramo de metilprednisolona diario por 3 días. Y ojo, que 1 gramo de metilprednisolona equivale aproximadamente a 1250 miligramos de prednisona. Una dosis muy alta de corticoides por 3 días. Para posteriormente seguir con dosis altas de corticoides orales, ¿no? Pero con una reducción progresiva. Si bien es cierto, todas las guías dicen que esta recomendación es débil, ¿no? Que no hay mayor evidencia, ¿no? Pero se justifica por la alta mortalidad que va a desencadenar una exacerbación. No hay más tratamiento que darle. Se ha visto que esto puede ser algo de efectivo. No se pierde nada en usar. Bien. ¿Tienen alguna consulta sobre este tema?
Doctor, Hola. buenos días. ¿Podría repetir bronquiectasis por tracción? Ya. ¿Qué va a pasar con los pacientes que tienen fibrosis? Los pacientes que tienen fibrosis van a tener toda esta panalización que ustedes pueden ver ahí, los tractos fibrosos, ¿no? Entonces, estos tractos fibrosos, este engrosamiento intersticial que va a producir como una, a ver, ¿cómo te podría explicar? Como una telaraña, ¿no? Que va a traccionar los bronquios. La fibrosis, ¿qué cosa significa? Ese engrosamiento intersticial, ¿no? Que va todo el parénquima pulmonar va a traccionarse. Y esta tracción, ¿qué va a hacer? Va a empezar a abrir los bronquios. Entonces, los tractos fibrosos empiezan a abrir, a jalar el parénquima, ¿no? A traccionar el parénquima y los bronquios que tienen un calibre pequeño van a empezar a dilatarse. Eso se llaman bronquiectasias, porque la dilatación bronquial son bronquiectasias, pero no son bronquiectasias que nosotros vamos a ver en los pacientes con EPOC o con secuela de TB. Estas son bronquiectasias por tracción, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es importante que conozcan y que sepan? Porque cuando ven ustedes una historia clínica en un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, lo más característico y lo que siempre les van a enseñar en semiología y lo que siempre les van a preguntar en los exámenes es cuáles son los síntomas característicos de una fibrosis pulmonar o de un EPID. Es tos seca y disnea. Pero cuando ustedes vayan ya al hospital y empiecen a hacer las historias clínicas, van a ver pacientes con fibrosis que tienen flema. ¿Por qué tienen flema? ¿Porque los doctores nos han engañado o porque han leído o porque no me han enseñado? Esta es la causa. Los pacientes empiezan a tener expectoración porque empiezan a producir estas bronquiectasias de tracción. Entonces, cuando se empieza a dilatar los bronquios ya dilatados, ¿no? Bronquiectasias, se van a comportar como una bronquiectasia clásica. Van a hipersecretar, van a inflamarse frecuentemente, van a producir más secreción y el paciente va a empezar a expectorar. ¿Ves? Esa es la creencia. Entonces, siempre clásicamente el inicio es toseca disnea y luego en la evolución de la enfermedad ya puede empezar productivo, tos productivo. ¿Sí? Esas son las bronquiectasias por tracción. ¿Alguna consulta más, chicos? Doctor, una pregunta más. ¿Y Delco, lo que mencionó en el algoritmo, cómo lo mido? ¿Cómo evalúo Delco? Ya. El DERCO es una prueba de función pulmonar que lo que mide es la difusión. Es muy diferente a la espirometría, donde al paciente se le hace tomar aire y soplar fuerte, ¿no? Es una maniobra de inspiración y expiración forzada. El Delco lo que hace es, se le conecta a un equipo, ¿no? Que es similar al espirómetro, pero este está conectado a un balón de mezcla de gases. Al paciente se le hace inhalar esta mezcla de gases que sobre todo tiene monóxido de carbono, tiene hidrógeno, tiene nitrógeno, etc. Entonces el paciente va a aspirar esta mezcla de gases, ¿no? Aspira hondo, va a estar en un periodo de apnea unos 10 segundos y luego bota todo lo que ha inhalado. Entonces, como el monóxido de carbono es muy fácilmente difusible, difunde más fácil que el oxígeno y que otros gases, entonces la máquina lo que va a hacer es medir, ¿no?, la cantidad que ha absorbido de esta mezcla contra la cantidad que ha exhalado. Y nos va a dar un porcentaje, ¿no?, del CO2 que se ha podido difundir. Este porcentaje de difusión de CO, cuando es más de 80%, se considera normal. Si es menos de 80%, por ejemplo, si nosotros vemos que el valor que nos arroja la máquina es difusión de CO entre 60 y 80%, entonces es una disminución leve de la difusión. Si es entre 60 y 40 el porcentaje, entonces es una disminución moderada. Si es menos del 40% de lo que arroja la máquina de difusión de monóxido de carbono, es una disminución grave. Entonces, si los pacientes que tienen fibrosis tienen un engrosamiento intersticial, la difusión va a estar alterada. Mientras más alterada esté la difusión, menor difusión de monóxido de carbono. Entonces eso nos da la pauta de la gravedad de la enfermedad también. Mientras menos difusión haya, menor porcentaje de difusión de CO, más afectación va a haber de intersticio. De eso sirve el DLC. ¿Me entendiste?
¿Alguna consulta más? ¿Todo claro? Bien. ¿Les parece entonces si pasamos al segundo tema? ¿Ya? Sobre qué es apnea del sueño. Tema. Vamos a cargar esta parte de acá. ¿Alguna vez algún paciente con apnea del sueño? No es muy común que se busque estos pacientes en realidad. Muchas veces, muchas veces cuando no conocemos el tema no lo buscamos, ¿no? Pero es muy importante, es un tema bien interesante. Eh, Quien les habla, por ejemplo, o bueno, hay lugares, no estamos hablando del Perú, sino afuera, sí, se presentan gorditos. Hay lugares en el extranjero donde incluso tienen unidades de apnea del sueño, lo consideran como una de las ramas principales de la neumología. Hay lugares en el extranjero donde dividen la neumología en neumología intervencionista, en diloterapia, en fisiología respiratoria y en enfermedades del sueño. Y bueno, y clínicas, ¿no? Así, enfermedades en general. Ahí se ve la presentación, sí, ¿no? Entonces es muy importante conocer esto porque si no lo conocemos, no lo vamos a buscar. La apnea obstructiva del sueño, ¿no? Se va a caracterizar, ¿por qué? Por un colapso episódico de la vía aérea superior, que va a estar dependiendo del sueño, del estado del sueño. Y este colapso de la vía aérea, ¿no? ¿Qué cosa va a ocurrir? Va a haber reducciones periódicas, ¿no? O interrupción incluso en la ventilación. Y lógicamente, si se interrumpe la ventilación, va a disminuir, va a haber hipoxia, ¿no? Va a disminuir la cantidad de oxígeno y va a haber hipercapnia. Si bien es cierto, no lo buscamos, sí se va a encontrar, más o menos se calcula una prevalencia entre el 3% de las mujeres y 10% entre los hombres menores de 50 años, y hasta el 9% de mujeres y 17% de varones entre 50 y 70 años. Aquí también, al igual que la FPI, los varones tienen más incidencia que las mujeres. ¿Va a haber factores de riesgo? Sí. Y uno de ellos, como mencionaba, pues pueden ver en la figurita, es la obesidad, ¿no? La obesidad, sobre todo, pues asociada a sedentarismo o malos hábitos alimenticios, ¿no? Los factores de riesgo se consideran todas las afecciones o todas las enfermedades o condiciones que van a reducir el tamaño de la faringe en reposo o aumentan el colapso de las vías respiratorias. De todos, la obesidad va a ser el principal factor de riesgo, el factor de riesgo más importante. ¿Por qué? Porque en el obeso va a haber un aumento del tejido adiposo dentro de la lengua y de la faringe y va a comprometer las dimensiones de la vía aérea superior. Y entonces al momento de dormir, cuando el paciente se laxa, ¿no? Está en reposo, va a ser más propensa al colapso. La apnea obstructiva del sueño está presente en más del 40% de personas con un IMC mayor a 30 y en el 60% de personas con síndrome metabólico. Y como lo mencionaba, muy aparte de la obesidad, el sexo masculino es otro factor de riesgo muy importante. Se ha visto, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Que como hay estimulación de progesterona, va a haber una mayor estimulación en los músculos de la vía respiratoria superior y la ventilación. Entonces, eso podría ser un factor que contribuye a que haya una menor prevalencia en las mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, los niveles más altos de andrógenos, como cuando hay uso de suplementos o hay enfermedad de ovario poliquístico, puede aumentar la masa muscular de la lengua y va a empeorar la apnea obstructiva del sueño. Entonces, esta puede ser una de las causas de por qué hay más prevalencia en los pacientes de sexo masculino que en las de sexo femenino. También hay una prevalencia mayor en pacientes que tienen hipotiroidismo por la laxitud que se va a producir o en pacientes que tienen acromegalia por el tamaño, ¿no? Desmedido de la lengua, por ejemplo. Patologías que se asocian al aumento del tejido amigdaliano, adenoideo o otros trastornos craneofaciales, como insuficiencia maxilar, también van a contribuir en este caso. Ahora,
¿En quiénes nosotros vamos a sospechar esta enfermedad? ¿A quiénes debemos evaluar? ¿A quiénes debemos hacer el descarte? A todos los pacientes que nos digan que tienen somnolencia. Todo paciente que nos diga que tiene mucho sueño, y no necesariamente es estudiante de medicina, debería ir a descarte de apnea del sueño. No todos los pacientes con apnea del sueño van a percibir somnolencia o les han dicho que ronca. ¿Cuáles son los signos o síntomas que nos deberían hacer sospechar de que tiene apnea del sueño? Ronquidos fuertes o regulares, ¿no? Que les diga la persona que le acompaña mientras duerme que el paciente ronca muy fuerte o ronca irregularmente. Si el paciente tiene somnolencia diurna, si se queda dormido mientras escucha una clase, si se queda dormido mientras ve la televisión. Si hay sueño no reparador independientemente de la duración del sueño, así el paciente duerma 10 horas y se despierta y tiene sueño, entonces hay que sospecharlo. Aumente la fatiga, aun cuando el paciente sea sedentario, si se siente más fatigado es extraño. Nicturia, incrementa la frecuencia urinaria durante las noches. Asfixia o jadea en el sueño. Resequedad en la boca al despertar. Cefalea matutina. El índice de masa mayor de 30. Y los pacientes que tienen una circunferencia de cuello incrementada, ¿no? Se considera en varones mayor de 43.2 centímetros y en mujeres mayor de 38.1 centímetros. Entonces, cuando nosotros tenemos todos estos, cualquiera de estos signos o síntomas, ¿no? Incluso mejor si están asociados, nosotros debemos hacer el descarte, evaluar al paciente y determinar si es que tiene o no apnea obstructiva del sueño. Ahora, junto con todos estos signos y síntomas, va a haber mayor probabilidad en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, hipertensión refractaria, diabetes, síndrome metabólico, arritmias, antecedentes de accidente cerebrovascular, hipotiroidismo, acromegalia, hipertensión pulmonar, o los pacientes que tienen algún cuadro de hipoventilación crónica asociada a una enfermedad pulmonar crónica o una enfermedad neuromuscular. Ojo que algunos pacientes tienen peso normal. El paciente puede estar dentro de su peso normal, pero si tiene somnolencia diurna, si tiene cefaleas matutinas, nicturia, etcétera, si tiene varios de los síntomas y signos ya descritos, entonces debemos también hacer un descarte. Hay cuestionarios de detección, ¿no? Que pueden ser útiles para alertar sobre la probabilidad del sueño, pero recuerden que ninguno de estos test o cuestionarios van a ser diagnósticos. Van a ser de ayuda al diagnóstico, pero no necesariamente diagnósticos. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Se realiza a partir de una buena historia clínica, ¿no? Que sea compatible con los síntomas que ya mencionamos, además de ronquido nocturno y episodios de apnea, ¿no? Estos pacientes que tal vez venga el familiar y nos diga, doctor, mi esposo o mi esposa duerme y de repente está respirando y de repente deja de respirar, ¿no? Y lo tengo que mover o cachetear para que se despierte. Ah, ya. Entonces, eso está sospechoso, ¿no? La polisomnografía es la prueba diagnóstica de elección en ella, ¿sí? Sin embargo, cuando la sospecha es clara, ya les voy a mencionar qué cosa es la polisomnografía, pero cuando tenemos mucha sospecha de enfermedad, y no tenemos comorbilidades y no hay coexistencia de otro trastorno del niño como apnea central, insomnio, síndrome de piernas inquietas, etcétera, podemos utilizar una poligrafía respiratoria, que a diferencia de la polisomnografía es una prueba más sencilla y de menor costo. Ahora, como les mencionaba también, el uso de cuestionarios, por ejemplo, del Epworth, que les voy a mostrar qué es, por sí solos no son el diagnóstico. Nos va a ayudar, nos va a dar una referencia de sí, este paciente probablemente tenga, no nos va a dar el diagnóstico definitivo. Por ejemplo, esta es la escala de somnolencia de Epworth, es un cuestionario muy simple, ¿no? Que vamos a utilizar una escala de puntuación, ¿no? En cada pregunta, si es que nos va a preguntar, ¿no? Si se va a quedar, si no se queda dormido, si hay escasa posibilidad de dormirse, si hay moderada posibilidad o elevada posibilidad de dormirse. Y por cada escala, ¿no? Nos va a dar un puntaje de 0 a 3. Y nos va a dar diferentes situaciones. Si se duerme o no sentado leyendo, viendo la televisión, sentado inactivo en un espectáculo, como
chateando o escuchando clases, en auto como copiloto, recostado a media tarde, sentado conversando con alguien, sentado después de la comida o incluso se duerme en su auto, ¿no? Porque sí hay pacientes que se duermen manejando. Y eso nos va a dar una puntuación, como pueden ver, un puntaje máximo de 24. Y entonces, si nosotros tenemos una escala así y tenemos un puntaje menor de 7, consideramos que la somnolencia, el nivel de somnolencia es normal. De 8 a 9, una somnolencia leve. Entre 10 a 15, una somnolencia moderada. Y de 16 a 24, una somnolencia grave. Entonces, a partir de un puntaje de 10 para arriba, ya nosotros debemos estar muy alertas. Ojo, tenemos que hacer un descarte o una evaluación mejor de este paciente. Entonces, este paciente muy probablemente sea candidato a una polisomnografía. La polisomnografía nocturna se va a hacer siempre en un laboratorio clínico del sueño, ¿vale? Se hace dentro de un ambiente hospitalario, ¿no? Para medir la frecuencia de eventos respiratorios obstructivos. Los eventos respiratorios obstructivos van a ser apneas o hipopneas. ¿Cuál es la diferencia entre apnea e hipopnea? La apnea obstructiva se define como el cese casi completo, mayor del 90% en el flujo de aire durante más de 10 segundos durante el sueño. El doctor se queda dormido más de 10 segundos, no respira. Ah, ya, este es un apnea, a pesar del esfuerzo ventilatorio. ¿Sí? En cambio, las hipopneas son reducciones en el flujo de aire en más de 30%, con reducciones de la saturación en al menos 3%. ¿Ok? Esta polisomnografía se hace siempre en un ambiente hospitalario. Como ustedes pueden ver, al paciente se le conecta una serie de sensores, ¿no? Un sensor en la nariz para medir el aire, el flujo de aire, sensores en la cara para medir el movimiento ocular cuando está durmiendo y la actividad cerebral, sensores a nivel del pecho y el abdomen para ver el esfuerzo respiratorio, el pulso oxímetro para medir la saturación arterial, y todo esto, ¿no? Va hacia un computador donde nos va a dar, pues, el nivel de oxígeno, el patrón respiratorio, el estadio del sueño también, ¿no? Y nos va a indicar, por ejemplo, la asociación que hay entre estos periodos de apnea y la baja de saturación y la alteración del sueño. Entonces, todo esto va a medir el número de apneas e hipopneas por hora de sueño. Y este número de apneas e hipopneas por hora de sueño se denomina el índice de apnea-hipopnea. ¿Qué cosa es eso? Es la presencia de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Y se define como un índice de apnea. La apnea obstructiva del sueño se va a definir como un índice de apnea-hipopnea de 5 o más eventos por hora. O sea, si nosotros tenemos estos eventos de apnea o hipopnea de 5 o más en una hora, nosotros podemos decir que este paciente tiene apnea obstructiva del sueño. Y esto lo podemos también graduar, ¿no? En leve, moderado o grave, ¿ya? Si nuestro índice de apnea-hipopnea, por ejemplo, tenemos entre 5 a 14 eventos por hora, consideramos que es una apnea obstructiva leve. Si tenemos entre 15 a 29 eventos por hora, es moderado. Y si tenemos de 30 a más eventos por hora, consideramos que es una apnea obstructiva grave. Ahora, entendamos que este índice de apnea-hipopnea está influenciado por el peso, por la posición para el dormir, por la edad, por la ingesta de alcohol, por medicamentos, por el equilibrio electrolítico y todas las condiciones médicas que hemos mencionado anteriormente. ¿Sí? Este índice de apnea-hipopnea puede variar con el tiempo e incluso en noches consecutivas. ¿Sí? Entonces, con una sola noche, con una sola valoración, no podemos clasificar el grado de la enfermedad, tampoco podemos diagnosticar la enfermedad ni los riesgos a largo plazo. Tenemos que hacer más de una medición nocturna. La medida de desaturación de oxígeno, ¿no? Como el tiempo pasado con saturación es menor de 90%, y el valor más bajo de saturación durante el sueño también va a proporcionar información relevante, ¿no? Con respecto a la enfermedad. Como le mencionaba, si por algún motivo, sea por coste o sea por accesibilidad, no podemos hacer la polisomnografía, que como ustedes han podido ver es el examen de elección para diagnóstico, podemos realizar una poligrafía.
La poligrafía respiratoria domiciliaria es un sistema mucho más sencillo que la polisonografía. Es más accesible, ¿no? Siendo menor el coste, ¿no? Implica más comodidad del paciente. ¿Por qué? Porque se puede practicar en la casa, puede ser domiciliario, sin esa ansiedad que va a suponer de repente al paciente dormir en el hospital y que puede darnos el fenómeno de primera noche con un examen, con una evaluación de repente no cierta de nuestra enfermedad. Por eso es que, como les mencionaba, no se puede diagnosticar en una sola noche, no podemos determinar la gravedad de la enfermedad con una sola medición. Esta poligrafía se puede usar en pacientes con alta sospecha de apnea obstructiva, ¿no? Si tenemos nuestro test de Edwards con una somnolencia alta, por ejemplo, ¿no? O con bastantes parámetros clínicos que nos dicen que es muy sospechoso de apnea obstructiva, pero no es adecuado el abordaje diagnóstico en los pacientes que tengan otros trastornos. ¿Por qué? Porque al ser más simple, al no, por ejemplo, darnos parámetros de sueño REM, por ejemplo, ¿no? A diferencia de la polisonografía, no vamos a poder discriminar si es una apnea obstructiva del sueño o puede ser una apnea central. Entonces, es solamente indicado a los pacientes que tenemos sospecha de apnea obstructiva. Si tenemos sospecha de otro tipo de apnea, como una apnea central, por ejemplo, no debemos hacer esta prueba, no nos va a dar mayores luces. Tampoco debería usarse en pacientes con morbilidades relevantes, como enfermedades neuromusculares o pacientes que ya están en insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones aparte de esa? Es que los estudios no son vigilados. Los estudios al ser casa, ¿no? Muchas veces el equipo va a ser colocado por el paciente y a veces lo va a colocar mal y puede originar una pérdida de los datos. A diferencia de la polisonografía, como pueden ver, este es un equipo mucho más simple, ¿no? Con un sensor de cánula, un sensor de flujo y ronquido, que está en la cánula, un sensor de la reacción del sistema nervioso autónomo, el aparatito pequeño nada más de registro de sueño y vigilia, o sea, bueno, muy pequeño, y un sensor de esfuerzo tóraco o abdominal. Es mucho más simple el equipo que un polisomnógrafo, por eso lo pueden utilizar en casa. Entonces, estas pruebas de apnea del sueño en el hogar, como la poligrafía o incluso la oximetría nocturna, no mide el sueño y por lo tanto no puede determinar el índice de apnea-hipopnea. Estos dispositivos van a medir el índice de eventos respiratorios. ¿Qué cosa es el índice de eventos respiratorios? Se calcula como la frecuencia de eventos respiratorios, o sea, todas las apneas e hipopneas con desaturación mayor o igual a 4%. ¿Sí? Entonces, es muy diferente el índice de apnea-hipopnea a los índices de eventos respiratorios. Estos índices de eventos respiratorios simplemente ¿en qué consiste? En las apneas y hipopneas con desaturación de desaturaciones mayores a 4% durante todo el tiempo de registro, excepto el despertar. En los que duermen mal o en personas con desaturaciones menos pronunciadas, como en personas jóvenes, delgadas, estas pruebas con frecuencias van a subestimar la gravedad de la apnea del sueño. Ahora, ¿por qué es relevante este estudio? Bueno, el paciente duerme más, ¿qué cosa va a pasar? Va a pasar muchas cosas. Por ejemplo, ¿no? Se ha visto que un índice de apnea mayor a 15 se va a asociar con una disminución en la velocidad psicomotora equivalente a 5 años de envejecimiento. Y hay un deterioro cognitivo muy notable. Existe una relación inversa entre las medidas subjetivas de calidad de vida y la gravedad del índice de apnea. Por general, las personas con apnea y hipopnea del sueño, apnea obstructiva del sueño, que no se tratan, tienen 3 veces más riesgo de accidente automovilístico que cualquier persona en general. Las personas con apnea obstructiva se asocian a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, sobre todo cuando tienen más de 11 eventos por hora. La hipoxemia en los pacientes con apnea probablemente impulsa la actividad parasimpática y las bradiarritmias, y es un predictor de eventos cardiovasculares, incluyendo la muerte cardíaca súbita. Todo paciente con apnea obstructiva se va a asociar con mayor riesgo de diabetes y de regulación de la glucosa, y muy independientemente de la obesidad. Se va a asociar a niveles elevados de colesterol total, colesterol LDL, triglicéridos y disminución de los niveles del colesterol de alta densidad, o HDL.
en sí, como pueden ver, se asocia pues, a mayor deterioro cognitivo, disminución de la calidad de vida, incremento de accidentes de tránsito, mayor riesgo de muerte cardiovascular, mayor riesgo de muerte súbita, mayor riesgo de diabetes, consiguientemente mayor riesgo de muerte, incremento de niveles de colesterol, mayor riesgo de muerte. Entonces, en general, la mortalidad por cualquier causa en hombres de 40 a 70 años no se va a ver elevada cuando tenemos un índice de hipopnea mayor de 30. No importa la causa, si tenemos un índice de hipopnea mayor a 30, la mortalidad por cualquier causa va a estar incrementada. Entonces, como ya sabemos cuál es la importancia de esto, ¿tiene un tratamiento? Sí tiene un tratamiento. Y lamentablemente el tratamiento no es muy accesible y es muy incómodo. Se recomienda a quienes, a todos los pacientes con un índice de anepopnia o un RIE, ¿no? Que hablábamos anteriormente que se hace por la poligrafía, mayor a 15. Así como para personas con un índice de anepopnia entre 5 a 14, pero que tienen síntomas de somnolencia, cognición alterada, insomnio, etc. O que tienen algún problema de fondo. Entonces recuerden que el tratamiento en sí está instaurado a todos los pacientes que tienen un índice de hipopnea mayor de 15 y entre 5 a 14 a los pacientes que tienen síntomas o que tienen alguna afectación coexistente, hipertensión, cardiopatía, enfermedad respiratoria crónica, etc. En sí, todo el tratamiento, las terapias, ¿no? Para apnea obstructiva del sueño se han diseñado ¿para qué? Para reducir la frecuencia de los trastornos respiratorios del sueño. O sea, el objetivo es disminuir este índice de apnea. La terapia más efectiva para reducir es la presión positiva de la vía aérea, aplicada con un sello hermético en la nariz o en boca, o sea, con una máscara, que ahora les voy a mostrar, que sirve ¿para qué? Para abrir la vía aérea superior. Esto va a generar una presión positiva continua en las vías respiratorias, más conocido como el CPAP, que proporciona un nivel constante de presión positiva durante la inspiración y la expiración. Aunque la presión positiva en la vía aérea es altamente efectiva para reducir este índice de apnea, incluso lo puede reducir a menos de 5 eventos, ¿no? Por hora, requiere un esfuerzo tremendo de parte del paciente para colocarse la máscara, para tolerar la máscara, para comprarse o mantener la máquina y para comprarse o mantener los suministros. Entonces va a haber una no muy buena adherencia. La adherencia a este tratamiento se considera cuando lo usa, ¿no? Por más de 4 horas por noche durante por lo menos el más de 70% de las noches. ¿Sí? O sea, en castellano. Si le indicamos nosotros por 100 días, evaluamos un paciente que ha utilizado 100 días el CPAP, si por las noches, ¿no? Si por lo menos lo ha usado 71 noches y más de 4 horas por noche, ya consideramos que este paciente tiene adherencia. Si de 100 noches lo ha usado solamente 20, este paciente no tiene adherencia al tratamiento, ¿no? Básicamente significa eso. ¿Por qué? Porque en esto consiste este aparato de CPAP. Es una pequeña máquina, es un equipo de terapia, ¿no? Que va a dar un flujo constante de oxígeno, tanto en inspiración como en expiración. Entonces, este flujo constante de aire, ¿qué va a hacer? Va a hacer que las vías aéreas estén abiertas. El flujo constante, una presión constante de aire va a abrir la vía aérea. Entonces va a garantizar un flujo continuo de aire. Lo que no pasa, como mencionaba, por ejemplo, en los pacientes obesos o en los pacientes que tienen el apnea, ¿no? Donde este problema ocurre donde está muy laxo toda la parte de la vía aérea, pues va a caer la lengua, va a caer la parte posterior de la faringe y no va a permitir el paso de un flujo de aire adecuado en la vía aérea. Entonces tenemos diferentes fases, por ejemplo, el que ve acá este señor es una interfase nasal, es una mascarilla solamente a la nariz, que se conecta a la máquina esta, el CPAP, que va a permitir un flujo continuo de aire, y este flujo continuo de aire pues va a permitir que se mantenga abierta la vía aérea. Para que ustedes más o menos imaginen cómo es esto, ¿no? Es como que uno esté yendo por una carretera a unos 100 kilómetros o 120 kilómetros por hora y sacas la cabeza por la ventana.
Ese golpe de aire que ustedes sienten es lo que más o menos va a sentir el paciente utilizando este equipo. Ese aire continuo va a hacer que se mantenga la vía aérea abierta. Es muy incómodo muchas veces, muchos pacientes no los toleran, pero es la única forma, como ustedes pueden ver, de evitar la morbilidad y mortalidad alta que tiene esta enfermedad. Estas interfaces, que esta, como ven, es una interfase nasal, no solamente existe esta, también existe una interfase naso-oral que va a cubrir la boca y la nariz, o incluso una interfase total, un total face, que es como toda una máscara que cubre toda la cara. Lógicamente más incómodo también a veces para algunos pacientes. Entonces, los pacientes que declinan, que ya no quieren usar, ¿no? O no pueden usar la terapia continua, por ejemplo, puede haber pacientes que tienen alguna deformidad en el rostro o tienen quemaduras en el rostro y que no pueden utilizar, ¿no? Alguna alteración, por alguna alteración no pueden utilizar estas interfaces. Pueden ser candidatos a otras terapias como un aparato oral de avance mandibular, como con terapia posicional, ¿no? Evitando la posición supina, o sea, no debe estar echado boca arriba nunca, o corrección, o incluso hasta corrección quirúrgica de la faringe colapsable. Si bien es cierto, el CPAP, este equipo que les mencionaba, es la manera más efectiva, o es más efectivo que el avance mandibular para reducir los índices de adipopnia, la adherencia va a ser mucho mayor con esta férula, que ahora les voy a mostrar cómo es. Se recomiendan estas férulas de avance mandibular ajustable en los pacientes que tienen apnea obstructiva de leve a moderada, o en lo, como les mencionaba, en los que no pueden utilizar el CPAP. Sin embargo, estos dispositivos a largo plazo pueden alterar la oclusión dental. Opciones quirúrgicas puede haber, sí, la urofaringolaringoplastía, procedimientos máximo mandibulares, ¿no? Pueden ser beneficiosos en algunos pacientes con apnea leve a moderada. Y hay que ver también en qué paciente es candidato para esto. Este es el dispositivo de avance mandibular, que como, igual que en la figura, ¿no? Que mencionaba del CPAP, la idea es que esta caída, ¿no? Que se produce de la lengua y de toda la vía aérea a nivel posterior, con este dispositivo de avance mandibular, permite que la vía aérea permanezca permeable, ¿no? Y que hay un flujo de aire correcto. Estos son los dispositivos que parecen, bueno, son unas prótesis, ¿no? Dentales, ¿no? Que lo que hacen es avanzar a la mandíbula adelante para poder, pues, mantener la vía aérea abierta. Debe de ser bastante incómodo también, pero es, tal vez a los pacientes lo toleran mucho mejor que el uso del CPAP. ¿Cambios de estilo de vida son recomendables? Sí. Como han visto, pues todos los pacientes, o mejor dicho, la mayoría de los pacientes afectados son los pacientes obesos. Entonces, lógicamente, la pérdida de peso debe recomendarse en todos los pacientes con sobrepeso u obesidad. Se ha visto que una pérdida de peso de más de 10 kilos puede resolver el apnea obstructiva en más del 50% de los pacientes que tienen enfermedad leve. O sea, si bien es cierto, tiene tratamiento, incluso puede resolverse simplemente bajando de peso. Pero sobre todo en los que tienen una enfermedad leve y sobre todo va a mejorar su salud cardiometabólica. Los pacientes que utilizan sustancias relajantes musculares o que suprimen pues la ventilación como el alcohol, benzodiazepinas, opioides, que pueden exacerbar el cuadro de apnea obstructiva y deben también evitarse. O en todo caso, usarse el mínimo. Entonces, en resumen, ¿cómo es que vamos a actuar? Primero, en todos los casos debemos utilizar medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Si el paciente es obeso, debe bajar de peso, el paciente debe tener una mejor calidad de vida, evitar el tabaquismo, evitar el sedentarismo, etc. Si tenemos un índice de apnea menor de 5, entonces, acuérdense que mayor a 5 o más es diagnóstico, ¿no? Si es menor de 5, se descarta el apnea. Hay que considerar otros trastornos del sueño. Y si en todo caso es muy, muy marcado signos y síntomas, podemos considerar los dispositivos de avance mandibular o cirugía por otorrinolaringología y seguir un control clínico. Si nuestro cuadro es leve, con apnea entre 5 a 14, ¿no? Hay que consultar o hay que averiguar si el paciente tiene un test de Epworth mayor o igual a 12,
o ha tenido un accidente de tránsito por quedarse dormido. Si no lo tiene, buscar otras causas de somnolencia, individualizar el tratamiento. Si tiene un índice de apnea entre 15 a 29, hay que buscar síntomas relacionados con apnea o el test de Epworth mayor a 12 y o si tiene una comorbilidad asociada. Si no lo tiene, hay que considerar dispositivo de avance mandibular. Si es que el control clínico tiene una clínica más marcada o hay complicaciones, hay que valorar el uso de CPAP. Si el paciente ya tenía síntomas relacionados con apnea, nicturia, lo que le mencionaba, ¿no? Que se queda dormido que se queda dormido durante el día, tiene nicturia, cefalea matutina, resequedad de boca, somnolencia a pesar de haber dormido bien, etcétera. Si es que tiene todos estos síntomas o el test de Epworth, ese cuestionario que hemos visto, es mayor de 12, entonces ya debemos considerar el uso de CPAP. E igual, si es que tiene un índice de apnea mayor o igual a 30, hay que considerar el uso de CPAP. Bien, ese es el cuadro de resumen y eso sería todo de esta parte. Es un tema bien interesante. La apnea, como les mencionaba, si nosotros en realidad no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. ¿Tienen alguna consulta sobre el tema? Yo le digo ahora, si es que ya tienen un paciente más o menos con esa clínica o si ven a un paciente obeso, sería bueno que le pregunten si es que se queda dormido. Causas en sí, causas no tenemos una causa muy definida, pero sí tenemos, a ver, la causa que produce la apnea del sueño o el síndrome de apnea obstructiva del sueño es toda patología que pueda producir obstrucción de la vía aérea superior. Ahora, ¿cuáles son estas causas de obstrucción de la vía superior? Sobre todo asociado a la obesidad, ¿no? Porque va a incrementar toda la masa muscular y pues puede engrosar la lengua y todas estas cosas y va a hacer que sea más fácil que se obstruya la vía aérea. ¿Y esto en qué pacientes se puede ver más incrementado? Pacientes que tienen hipotiroidismo, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, el sedentarismo en sí, pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares y que no tienen, por ejemplo, una buena deglución, también puede verse eso. Uh, ¿Qué más? Y bueno, todas las cosas que les he mencionado anteriormente, ¿no? ¿Qué tanto es la tasa de mortalidad de apnea del sueño? Incluso se ha escrito, como les mencionaba, ¿no? Puede llegar hasta el 50% en los casos graves. Una mortalidad del 50% en 3 años, 3 a 5 años es bastante. ¿Cuál es la probabilidad de un caso de apnea del sueño? Sí, les mencioné, ¿no? Y es cierto, nosotros no lo buscamos, pero la prevalencia en menores de 50 años, 3% de mujeres, hasta 10% de hombres, 9% de mujeres, hasta 17% en hombres de 50 a 70 años. O sea, no es tan extraño si es que no lo buscamos. El índice de apnea. El índice de apnea lo calculas de acuerdo a los episodios de apnea que tiene el paciente. A través de la polisomnografía, ¿no? La polisomnografía nos va a medir cuántos periodos de apnea, o sea, cuántos periodos estos de 10 segundos de apnea va a tener el paciente. Si nosotros tenemos más de 5 de estos eventos de apnea en una hora, decimos que el paciente tiene apnea obstructiva del sueño. Ahora va a empezar a medir, ¿no? El polisonógrafo nos va a medir cuántos de estos eventos tenemos por hora. Y de acuerdo a cuántos de estos eventos por hora, de 5 a más, nos va a catalogar entre leve, moderada o grave. El índice de disfonia se va a calcular a través de la polisonografía. La polisonografía es lo que nos va a dar.
Entonces, acordémonos básicamente eso, ¿no? ¿En quién es más frecuente? En obesos, en varones, ¿sí? ¿En quiénes hay que buscarlo sobre todo? En pacientes que tienen alguna comorbilidad. Esta comorbilidad puede ser alguna enfermedad cardíaca, ¿no? Arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva, si tienen algún antecedente de un accidente cerebrovascular, si tienen diabetes, síndrome metabólico, hipotiroidismo, enfermedad pulmonar crónica. ¿Qué cosas que tenemos que buscar en estos pacientes? ¿Cuál es la clínica? Ronquidos frecuentes, somnolencia diurna, sueño a pesar de haber dormido, aumento de fatiga, nicturia, sequedad de boca, cefalea matutina, si es obeso, ver lo que es la circunferencia de cuello. ¿Qué está indicado hacerle? Un test de Epworth para ver su somnolencia, hacerle polisomnografía. La polisomnografía en sí es el diagnóstico. ¿Qué es lo que mide la polisomnografía? El índice de apnea-hipopnea. Si es de 5 a más, diagnóstico. Ahora, el índice de apnea-hipopnea nos va a dar la gravedad también, ¿no? Es leve, moderado, grave, de acuerdo a cuántos episodios nos va a hacer en una hora. Mientras, lógicamente, más episodios de apnea haga durante el sueño, va a ser más grave y tiene peor pronóstico. Como lo mencionaba, la mortalidad puede ser del 50% en años. ¿Qué opciones tenemos si no tenemos polisomnografía? Poligrafía. ¿Pero en quiénes hacemos la poligrafía? En los pacientes que tienen una alta sospecha. ¿Cuál es el limitante? Que el paciente lo hace en casa, entonces no lo vigilamos y nos puede dar un resultado falso. La poligrafía no es como polisomnografía, no nos va a medir el sueño REM, ¿no? Entonces solamente nos va a dar un índice de eventos respiratorios. Y eso nos va a calcular ¿cómo? Viendo las desaturaciones. En el periodo que hace apnea nos va a ver solamente este polígrafo, nos va a ver la desaturación que hace. Estas desaturaciones van a ser mayores o iguales a 4%. Y hagamos así. El paciente está durmiendo, ¿no? Y cuando hace apnea, ¿qué cosa va a pasar? Va a bajar la saturación. Entonces, si esta saturación baja, si tú estás saturando 90% y baja a 91%, no es un evento significativo. Pero si esta saturación está durmiendo y está saturando 92% y baja a 82%, ya bajó más de 4%, se considera un punto, ¿no? Entonces tenemos que empezar a sumar. Es por eso que nos dicen, ¿no? Si es que no tenemos, si es que todos los pacientes, ¿a quiénes se recomienda el tratamiento? A los que tenemos este índice o a los que tiene el índice de apnea-hipopnea mayor a 15. Sea haciéndole con poligrafía o con polisomnografía. ¿Cuál es la terapia más adecuada? El CPAP. ¿Cuál es la molestia del CPAP? La que les mencionaba, ¿no? Tener una máquina con una interfaz que nos da aire muy continuamente para permeabilizar la vía aérea. Es muy incómodo, es costoso. Algunos pacientes van a preferir el dispositivo de avance mandibular, que es una opción de tratamiento, pero no es el tratamiento adecuado. El tratamiento adecuado es el CPAP. Y lo básico es cambios en estilo de vida. La reducción de peso incluso va a resolver esta patología en el más 50% de personas en estadio, claro, en estadio leve. Ese vendría a ser un resumen de todo lo que hemos hablado. ¿Tienen alguna consulta más? Chévere. Y entonces, miren, la próxima semana tenemos una clase de cáncer pulmonar, tenemos una clase de colágenopatías, tenemos una clase y vamos a complementarlo la enfermedad de colágeno con lo de tromboembolismo. En realidad no es mucho. Y esa ya sería su última clase, creo yo. ¿Sí? Entonces, con ustedes nos vemos la otra semana. ¿Sí? Que tengan buen domingo. Que les vaya bien. Muchas gracias a ustedes, ¿sí?